NTN 24 obtuvo una grabación, un audio de Loren Salet, dirigente estudiantil venezolano deportado desde Colombia y que está siendo procesado en Venezuela. Pidió a los jóvenes que le acompañaron en las distintas protestas de calles que no desistan y que se hagan eco del descontento ciudadano y preguntó al gobierno hasta cuándo tanta persecución. En un principio también hablaba de estar dispuesto a ir a una huelga de hambre, pero también el informativo de NTN 24 el fin de semana pudo conversar con la mamá de Loren Salet y esta explicó que había convencido a su hijo de que no iniciara una huelga de hambre. Este es un fragmento muy pequeñito de lo que decía Loren Salet. Le pido al pueblo de Venezuela que se ponga de pie, vamos a la reconciliación, ya basta de que nuestras madres sufran, ya basta de que tantos jóvenes y estudiantes sigan sufriendo. Para conversar sobre este tema polémico por demás en Colombia, quiero saludar a Ernesto Macías, él es senador por el Centro Democrático. Senador Macías, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. El Centro Democrático ha denunciado que el gobierno colombiano incurrió en un acto de complicidad con la violación de los derechos humanos y libertad de prensa que actualmente se vive en Venezuela tras la expulsión de los estudiantes Loren Salet y Gabriel Valles. Estaría, según la posición de su partido, la canciller María Ángela Holguín, de alguna manera pues violando la legislación internacional con esta deportación. Esto es más o menos la posición que han venido sosteniendo los diferentes congresistas que hacen vida en el Centro Democrático. Muy buena tarde para usted. Y Dania, buenas tardes a usted y a la audiencia en América Latina. Lo que hoy hace el gobierno colombiano es tratar de justificar lo inexplicable. El gobierno colombiano cometió un grave error al expulsar, no deportar, al expulsar a un par de ciudadanos venezolanos, unos jóvenes opositores del régimen de la dictadura de Maduro, sin ninguna justificación. Hoy dicen que eran unos delincuentes, grave error del gobierno. No los habían judicializado. Si estuvieran delinquiendo en Colombia, si representaran un peligro para la integridad nacional, para la ciudadanía colombiana, debieron judicializarlos y no hay una explicación para ello. Miren esto, un representante a la Cámara del Centro Democrático ha denunciado algo. Allá en Cuba hay una guerrillera holandesa, de nacionalidad holandesa, que estaba en Colombia y la tienen hoy como negociadora del proceso que se adelanta en La Habana. Es decir, el gobierno colombiano la reconoce como negociadora sin tener ningún documento en Colombia, no tiene pasaporte, no tiene ninguna justificación que esa señora tenga la calidad de negociadora en este proceso de La Habana, y contra ella no ha habido nada. Contra estos muchachos opositores del régimen venezolano, simplemente por la petición del dictador Maduro, el gobierno colombiano los expulsa, repito, sin ninguna justificación. Ahora, señor Macías, el gobierno colombiano, digamos, está en su derecho de no querer tener en el territorio a estos jóvenes venezolanos. Ha señalado que podían atentar contra la seguridad de la nación. Creo que no ha habido la suficiente claridad de cuáles eran las actividades que estos jóvenes hacían para, de alguna manera, atentar contra la seguridad. Pero dicen que, según las leyes de migración, hacían actividades para las cuales no estaban acreditados. Pero, Idani, aquí nos preguntamos en Colombia, las leyes aquí son muy claras. ¿Por qué? Si estaban realizando actividades ilegales, si estaban atentando contra la integridad nacional, ¿por qué no habían judicializado? ¿Por qué no los habían procesado antes de esto? Ahora lo están tratando de justificar después de cometer el error de haberlos expulsado del país, pero además cometieron dos errores. No solamente los expulsaron, sino que se los entregaron a su verdugo. Los entregan a quien los está persiguiendo. Pero repito, para su pregunta, en Colombia no hay un proceso contra ellos, a no ser que en este momento se lo estén inventando, pero no hay una justificación. El gobierno colombiano está enredado, diciendo que representaban un peligro para la sociedad colombiana, para la integridad nacional,
pero no han dicho el por qué, cuáles eran las actividades ilícitas que ellos estaban realizando. De manera que tratar de armar un proceso después de haber cometido semejante error, de haberlos expulsado del país, ya el gobierno colombiano queda más mal de lo que quedó en el momento de la expulsión. Senador Macías, el Centro Democrático está planteando un debate y está planteando una moción de censura para la canciller María Ángeles Holguín. Nosotros simplemente hemos dicho que lo que hizo el gobierno colombiano no se justifica, no está en las leyes colombianas, que ha cometido un grave error para el futuro de las relaciones de Colombia con cualquier país del mundo. Ahora hay unos extranjeros acá preocupados porque de pronto en su país de origen los piden porque sí, sin cometer ningún delito, y el gobierno los va expulsando, como ocurrió con este par de jóvenes opositores venezolanos. De tal manera que eso es lo que estamos haciendo nosotros, y vamos a llevar esto hasta el final acá en Colombia para que el gobierno aclare esta situación y por lo menos diga la verdad, porque hasta ahora para nosotros el gobierno está mintiendo, está ocultando algo. ¿Cuál tendría que haber sido, a criterio, senador del Centro Democrático, la actitud del gobierno? Es decir, ¿qué habría tenido que hacer o cuál debió ser el procedimiento según el Centro Democrático? No es este caso, pero si hay un extranjero en Colombia cometiendo delitos, deben iniciarle un proceso judicial y deben extraditarlo no al país que los está persiguiendo, como en este caso lo hicieron, pero debe haber un debido proceso. Aquí no lo hubo, nunca se supo, no se sabe, no se va a saber de que a estos jóvenes les hayan abierto anteriormente un proceso por estar cometiendo actividades ilícitas en Colombia, en territorio colombiano. De manera que el debido proceso debió seguirse y no se hizo. Violaron leyes internacionales y aún las colombianas que tienen que ver con estos aspectos. Senador Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. A ustedes, muchas gracias. Buena tarde para usted.